Si sabes que estás hecha para más abundancia, más propósito y más éxito, este podcast es para ti. Bienvenida a Créate, el podcast de mujeres que eligen liderar su destino y crear una vida de abundancia ilimitada. Soy Adela de la Flor, coach experta en mindset y manifestación. Te comparto estrategias y herramientas para manifestar la vida y el negocio que sueñas. Porque si puedes soñarlo, puedes crearlo. ¿Lista para crearte? ¡Empezamos! Hola querida, ¿cómo estás? Bueno, hace unas semanas que pregunté por Instagram y también por email qué tema necesitabas escuchar ahora mismo en el podcast. Y este episodio viene en respuesta a eso, porque hubo un tema que se repitió muchísimo. ¿Cómo sigo confiando cuando parece que todo se detiene? Y me encantó esta pregunta porque creo que es una de esas cosas de las que hablamos muy poco, pero que absolutamente todas vivimos en algún momento. Porque claro, hay etapas donde parece que todo fluye, donde dices, wow, qué fuerte, estoy manifestando todo lo que quiero. Las cosas empiezan a encajar, llegan oportunidades, personas, llegan señales, llega más dinero y piensas, vale, estoy alineada, estoy en el camino correcto, es genial. Pero luego hay otros momentos donde parece que de repente todo se frena, donde parece que el universo ha puesto una pausa, donde tú sigues haciendo tu trabajo interno, sigues trabajando tus creencias, sigues intentando crecer, sigues tomando acción, pero aún así piensas, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento que nada se mueve? ¿O por qué parece que en vez de acercarme a lo que quiero, aparecen más obstáculos? ¿Qué estoy haciendo mal? Y creo que muchas veces ahí es donde empezamos a dudar. Dudamos de nosotras, dudamos del proceso, dudamos incluso de si eso que queremos es realmente para nosotras. Y hoy quiero hablar de esto porque creo que es una de las partes más importantes del camino, porque cuando todo fluye, confiar es muy fácil. Cuando las cosas salen como tú quieres, es fácil decir, claro que estoy alineada, estoy manifestando, estoy en mi energía, estoy feliz, estoy motivada. Pero la verdadera confianza aparece cuando las cosas no salen como tú te habías imaginado. Cuando la vida no sigue exactamente el plan que tú habías creado en tu cabeza. Y ahí es donde realmente tienes la oportunidad de demostrarte, vale, aunque ahora mismo no veo el resultado, sigo confiando. Y la verdad es que hay varios ángulos y maneras de abordar este tema. Por tanto, voy a hacer como mínimo 2 partes. Y esta primera parte va a ser muy práctica. Porque si me conoces, sabes que yo creo muchísimo en la manifestación, en la energía, pero también creo muchísimo en la acción, en la identidad, en tomar decisiones, en hacernos preguntas diferentes, en ser estratégicas. Porque para mí manifestación no es sentarte esperando a que algo llegue, sino la manifestación es convertirte en la persona que es capaz de atraer y sostener eso que quieres. Y muchas veces esa nueva versión de ti tiene que aprender algo antes de recibir lo que está pidiendo. A lo mejor tiene que aprender a confiar, o tiene que aprender a ser flexible, o tiene que aprender a ver posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Y eso te lo quiero explicar con una historia personal que de hecho yo me había olvidado por completo hasta que el otro día Nick me la recordó. Y dije, Dios mío, es verdad, no me puedo creer que hice eso. Y me hizo mucha gracia porque ahora lo miro desde fuera y digo, pero ¿cómo se me ocurrió? Pero también pensé algo. Y es lo que me ha inspirado a compartírtelo. Y es que muchas veces las decisiones desde fuera parecen una locura. Y esas mismas decisiones son precisamente las que abren las puertas a otras opciones que quizás no habrías imaginado. Y esta historia realmente tiene muchísimo que ver con lo que quiero transmitirte hoy y por eso te la traigo, porque creo que podemos aprender mucho
cuando nos vemos reflejadas en historias. Para ponerte en contexto, hace unos años yo tenía un negocio de productos sostenibles y mi producto principal era unos bols hechos de coco. Este bol era muy duradero, imagínate una cáscara de coco, es muy dura, entonces duraba muchísimo, lo que para la clienta era genial porque invertía una vez en ese producto, que además era un producto económico, invertía en ese producto y luego te duraba años. No tenías que volver a comprarlo. Pero desde el punto de vista de la empresa, me empecé a dar cuenta que eso era un problema. Porque si bien el negocio estaba creciendo y las ventas estaban aumentando, las clientas no volvían. Porque no tenían necesidad de volver. Porque el producto duraba. Y esto es un punto súper importante en cualquier negocio, porque no solamente es importante conseguir nuevos clientes, que obvio es importante la atracción, pero también importa mucho que esos clientes vuelvan y repitan, que eso es la retención. Porque si no, todo el tiempo tienes que estar buscando nuevas personas y el crecimiento se vuelve mucho más difícil y lento. Entonces ahí empecé a preguntarme, ¿cómo puedo crear algo para que mis clientas quieran volver? Porque la verdad es que solo volvían a lo mejor si querían comprarle un bol a una amiga para un regalo o algo así, pero el porcentaje de retención de clientas era muy bajo. Y empecé a preguntarme, ¿cómo puedo crear algo que haga que mis clientas quieran volver? Y quiero hacer una pausa aquí porque esto es súper importante. Yo siempre te lo digo, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Porque las preguntas dirigen nuestra mente, nuestra atención, nuestro foco. Y tu cerebro empieza a buscar respuestas. Yo podría haberme hecho preguntas como ¿por qué mis clientas no vuelven? ¿Por qué esto no está funcionando? ¿Por qué todo me cuesta tanto? Y fíjate, esas preguntas automáticamente te llevan a un lugar del problema. Te hacen enfocarte en el problema. Y desde ahí nunca encuentras la solución. Pero yo decidí hacerme la pregunta diferente y es con el ángulo de cómo puedo solucionar esto, cómo puedo crear un producto que las clientas sí quieran volver. Y ahí apareció una idea. Pensé, ¿y si hago velas dentro de los bowls de coco? Porque yo amo las velas, siempre tengo velas naturales en mi casa. Y pensé, vale, el bowl como producto es algo que compras una vez y como es muy resistente no lo vuelves a comprar. Pero si dentro hay una vela, cuando esa vela se acaba, la persona puede volver a comprar. Esa idea tenía sentido. El problema ahora era llevarla a cabo, el cómo lo iba a hacer. Primero hablé con mi proveedora en Vietnam, que es donde yo traía los productos, le conté la idea, le dije quiero hacer esto. Y cuando ella me pasó el presupuesto pensé, wow, porque era una inversión enorme para mí en aquel momento. Ya no estábamos hablando de traer cientos de unidades ni unas pocas de unidades. Esto implicaba producir cantidades grandes, miles, porque como las velas pesaban mucho, ya enviarla en avión no era una opción. Teníamos que mandarla en barco y para mandarla en barco el costo mínimo era unos $3,000 porque es por cantidad, como por palet. Entonces ahí teníamos que meter miles de velas, las que entrasen. Básicamente tenía que invertir mucho dinero antes de saber si eso iba a funcionar. Si era una cosa que el mercado iba a comprar, si era un producto bueno, no tenía ni idea. Y ahí dije, vale, esta opción ahora mismo no es viable porque me pone en una situación de riesgo muy alto que yo no estoy dispuesta a asumir. No tenía sentido. Pero aquí está la diferencia que quiero que te quedes. Una cosa es darte cuenta que una manera no funciona. Y otra cosa es decidir que el sueño no funciona. Y son dos cosas completamente distintas. Después de ver que esta opción en este momento no era viable, pensé, ¿y si lo hago yo? Porque
Yo en aquel momento era todos los departamentos de mi empresa. Aquí las que seáis emprendedoras quizá os vais a ver muy reflejadas conmigo, pero yo en aquel momento era marketing, era redes sociales, era atención al cliente, era diseñadora de producto, era logística, era pedidos, era absolutamente todo. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no ponerme otro sombrero más en mi empresa? Ahora también voy a hacer velas. Y ahí empezó el experimento. Me puse a buscar recetas en internet. En aquel momento no había inteligencia artificial. Me fui a buscar los materiales. Me acuerdo que fui a esta tienda gigantesca de proveedores para hacer velas. Y empecé a investigar, a oler los diferentes aceites, a formar las combinaciones con los olores que me gustaban. Allí compré los aceites, toda la cera, todo lo que necesitaba. Y acabé en mi cocina haciendo velas. Ahora, tengo que admitirte algo. Las manualidades nunca han sido mi punto fuerte. Nunca he sido esa persona súper artesanal que hace cosas preciosas con las manos. Mi talento está más en las ideas, en crear, en comunicar, en liderar. Pero pensé, bueno, puedo aprender. Y me puse manos a la obra. Y lo que te puedo resumir de este experimento es que fue un absoluto desastre. O sea, no solo es que la vela no salió bien, sino es que llené entera mi cocina de cera. Arruiné las ollas, porque a todo esto no se me ocurrió comprar unas ollas separadas para hacer las velas. No, usé mis propias ollas. Cuando Nick llegó a casa y vio la que yo tenía liada en la cocina, no podía creérselo. Por supuesto, esas ollas tuvimos que tirarlas, no había manera, se habían quemado. Esa cera estaba pegadísima. La vela no quemaba como tenía que quemar, no olía, no tenía para nada la calidad que yo quería. Básicamente perdí una semana entre búsqueda, comprar los ingredientes, ponerme a hacer el experimento y... Ay, me di cuenta, ¿vale? Esto tampoco es. Y esto también es importante porque en aquel momento era muy fácil decir, ¿sabes qué? Esto era mala idea, esto no es para mí, claramente por aquí no es, esto de las velas hay que olvidarlo y ya está. Pero no, para mí lo único que ese experimento me estaba diciendo y hice que significara, porque al final no es lo que pasa, sino el significado que le damos a las cosas que nos pasan. Lo que yo interpreté es, bueno, esta manera no funciona. No que el objetivo de hacer velas dentro del coco no funcionaba, sino que yo haciéndolo no iba a funcionar. Y ahí seguí buscando y haciéndome preguntas de alta calidad. Y esto es algo muy clave que quiero que entiendas porque nuestra mente piensa como binaria, que normalmente tiende a pensar que solo hay dos opciones, A o B, esto o nada, funciona así o no funciona. Pero siempre existe una tercera vía, una vía C. Y ahí me pregunté, ¿cuál es la opción que todavía no estoy viendo? Porque si no, nuestra mente tiende a quedarse ahí atrapada pensando es que solo esta solución, o si no es esta solución, ya no es. Pero cuando empiezas a hacerte preguntas de poder, a hacerte preguntas de dónde hay más que todavía no estoy viendo, ahí empiezas a abrir posibilidades. Y yo seguí buscando. Miré opciones en Australia, proveedores en Australia, pero igualmente los costes eran demasiado altos, el mínimo de producción era enorme, tampoco parecía la solución. Hasta que hice algo muy sencillo. Me abrí. Me abrí a que el universo me trajera la respuesta. Y para hacer eso no es solamente decirle universo, muéstrame el cómo, sino también es decir, estoy tan abierta a que las respuestas me lleguen que voy a tomar acción de todo lo posible para que así sea. Voy a hacer preguntas para que me lleguen las respuestas. Y empecé a preguntar por Instagram, a través de mis historias, pregunté a amigas, pregunté a personas a mi alrededor. Y una amiga mía justo me contestó, tengo una conocida que justo está empezando un negocio de vela. Yo creo que a ella le puede interesar. Entonces me pasó el contacto, le escribí, le expliqué la idea. Le dije, mira, tengo estos bols de coco, quiero convertirlo en vela. Todavía no sé si va a funcionar, pero lo quiero probar. Y ella aceptó, porque además, imagínate, estaba recién arrancando su emprendimiento y de repente le entraba un encargo de 50 velas.
por supuesto que la hice la más feliz del mundo. Y le llevé 50 para empezar. Y si bien el costo seguía siendo alto, porque es que la mano de obra en Australia es más costosa, me podía permitir que el experimento no saliera bien, sin suponer un riesgo enorme para mí. Y también me dejaba un margen de beneficio, no era enorme, pero era aceptable para empezar. Y para mí esto era más que buscando el ganar el beneficio, era una pequeña prueba, una validación de mercado. Y pasó algo increíble, porque fue un boom total. Hicimos sold out, lo vendimos todo inmediatamente y tuvimos que producir más, así una y otra vez. Ese producto se convirtió en el número 1 de ventas en mi negocio. Ese año mi negocio creció más de un 65%. Y ¿sabes qué es lo más curioso de todo? Que una vez validé el producto, una vez vi que funcionaba, volví a mi proveedora de Vietnam. Y ahí sí, producimos cantidades grandes, las trajimos en barco, pero ya era desde otro lugar, porque ya no era una idea, ya era algo que había probado, algo que el mercado quería, algo que yo sabía que funcionaba. Así que ahí trajimos barco con un coche que sí que me permitía, me daba un buen margen de beneficio. Y a la otra chica, la que estaba aquí en Sydney, la conocida con la que hice el primer experimento, yo de hecho seguía haciéndole pedidos porque muchísimas veces nos quedábamos sin vela y ella producía más rápido porque estaba muy cerca de mi casa. Y desde Vietnam el barco tardaba un mes. Entonces cuando me quedaba sin vela, ella la tenía como plan B continuamente. Así que al final todo tenía que pasar para que yo no tuviera solo una proveedora, sino dos, que además es mucho más seguro desde el punto de vista de empresa, de tu negocio, tener varios proveedores. Entonces a lo mejor toda esta vuelta la tuve que dar para tener varias proveedoras, para también darle a esta chica Yo fui una manifestación increíble para su negocio, porque ¿quién tiene un negocio que está empezando y esa misma semana cuando está empezando le entra un encargo de 50 y luego otros 50 y luego 100 y luego 150? O sea, yo para ella fui una gran manifestación. Cuando todo pasa empieza a ver cómo todo tiene sentido. Y que quizá había mucho aprendizaje, que si me hubiera salido el plan A directamente, pues me hubiera perdido el B y el C. Así que al final todo pasa como tiene que pasar para que tú te conviertas en la persona y para que te lleves los aprendizajes que te tienes que llevar de cada experiencia. Y esta historia para mí tiene una enseñanza enorme porque muchas veces pensamos, si algo no sale como yo quiero, significa que no es para mí. Y no. A veces simplemente significa esta no era la forma o no era la forma en ese momento, porque mira cómo todo dio una vuelta para mí. Entonces no tienes que cambiar tu objetivo, sino estar abierta al camino, a ser más flexible. Y yo creo que esto es una de las claves del éxito, de hecho, el tener una mente muy flexible. Porque una persona rígida dice, solo puede ser así, y sigue como chocándose con la misma pared porque sigue intentando las cosas de la misma manera. Entonces, ¿cómo puedo quizás ser más flexible? Una persona flexible dice, sé lo que quiero y ahora voy a encontrar el cómo. Y voy a seguir probando el cómo, diferentes maneras, hasta conseguir lo que quiero. Así que hoy quiero dejarte estas preguntas. ¿Qué es eso que quieres conseguir y sientes que está bloqueado? O sea, ¿qué objetivo tienes en mente y estás pensando, esto no está funcionando? Y cuando lo tengas, pregúntate, ¿realmente quiero abandonar este objetivo, este sueño? ¿O simplemente necesito otra manera de llegar? Y pregúntate también, ¿cuál sería mi opción C? Porque quizá no es un no, quizá simplemente es por aquí no o por aquí no todavía. Y eso es completamente diferente. A veces el universo no está cerrándote una puerta porque no sea para ti. Simplemente te está redirigiendo, te está mostrando que hay otra manera.
Y también recuerda que cada intento que no funciona no es un fracaso, es información, es aprendizaje, es una señal que quizá te acerca más. Y también es una anécdota, es una historia más en tu vida que un día vas a poder contar. Mi experimento haciendo vela me enseñó algo muy importante, y es que yo no tenía que convertirme en fabricante de vela, porque no es mi zona de genialidad. Mi zona de genialidad estaba en crear ideas, crear marcas, comunicar, conectar con personas y hacer crecer un negocio. Y cuando dejé de intentar hacerlo todo de una manera que no era natural para mí, todo empezó a fluir. Así que si hoy estás en una etapa donde sientes que nada se mueve, quiero que recuerdes esto. No confundas que un camino se cierra con que tu sueño no sea para ti. Quizás solo necesitas encontrar una nueva vía, un plan C. Así que hoy quiero que te quedes con una sola idea, y es que no cambies el sueño. Si de verdad lo sientes en tu corazón, no cambies el sueño, cambia el camino. Sé flexible con el cómo, pero no renuncies a aquello que sabes que de verdad está en tu corazón. Porque muchas veces que no es el sueño el problema, sino el problema es que estamos muy aferradas a una sola manera de llegar a él. Y a veces simplemente significa que todavía no has encontrado la forma de llegar. Como te dije al inicio de este episodio, creo que hay diferentes maneras de abordar esta conversación, y en el próximo episodio te la voy a traer. Porque una parte muy importante, que incluso para mí es más importante, es quién decide ser cuando llevan meses haciendo el trabajo y a lo mejor todavía no ves el resultado. Y de esto quiero hablarte en el próximo episodio. De cómo convertir los momentos en los que parece que todo va en tu contra en los momentos en los que más terminan transformándote. Porque al final no son los momentos fáciles los que más te cambian. Son aquellos en los que decides seguir confiando, incluso cuando todavía no entiendes por qué está pasando todo lo que está pasando. Así que espero que este episodio te haya encantado, inspirado, que te lleves muchísimo. Cuéntame y nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio. Un abrazo enorme. Chao, chao. Muchas gracias por estar aquí. Si este episodio te ha inspirado, compártelo con una amiga que sabes que le va a encantar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte nada. Déjame saber qué te llevas de este episodio. Escríbeme a mi Instagram, @adeladelaflor. Me encanta saber de ti. Y recuerda, amiga, si puedes soñarlo, puedes crearlo. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.